Hola, buenas, soy Gonza Gakovic y en esta ocasión le venimos a traer un nuevo curso de pizza al molde contemporánea. En este curso vas a aprender cómo realizar la pizza al molde tradicional argentina reversionada con métodos de fermentación que nos van a agregar a nuestra pizza un valor agregado. Van a ser más ligeras, crocantes y digeribles. Para esta técnica vamos a utilizar un prefermento llamado Pulish que consiste en hidratar una parte de la harina que vamos a utilizar para la receta con un 100% de agua y un agregado de levadura. El Pulish es un prefermento denominado blando porque contiene una hidratación del 100%. Esto va a hacer que las masas sean más ligeras, crocantes y digeribles y a su vez contengan una extensibilidad mucho mayor que nos va a permitir amoldar nuestra masa a todo el molde pizzero y reduciendo las contracciones en las cocciones. Y a su vez van a otorgar a la masa una consistencia mucho más sedosa y fácil de estirar. Para esta receta vamos a utilizar dos clases de harina, una harina 3 ceros y una harina 4 ceros. Con la harina 3 ceros vamos a generar el Pulish, que es una harina de fuerza y que contiene las propiedades para poder hacer este procedimiento. Y el refresco o el amasado principal lo vamos a hacer con una harina 4 ceros. Las harinas tienen que tener una ficha técnica, en este caso vamos a hacer con harinas 3 ceros y 4 ceros, como les comentaba, que contienen entre un 9 y un 10% de proteína. Eso va a ser fundamental para poder lograr y completar este procedimiento. Para hacer el Pulish vamos a utilizar harina 3 ceros y lo que vamos a hacer es hidratar al 100% la porción que vamos a utilizar para hacer el Pulish. En este caso va a ser un Pulish al 50%. Para el procedimiento lo que vamos a hacer es en un contenedor volcar toda la harina. En otro contenedor donde ya vamos a tener pesada el agua, que es la misma cantidad de agua que la cantidad de harina, vamos a agregar la levadura, el total. Que en este caso, para hacer este procedimiento, se agrega el 0,8% de levadura por kilogramo de harina. Vamos a disolver muy bien, integrar estos dos ingredientes fundamentales para que suceda la fermentación. Acá tenemos que procurar de que quede todo integrado, que sea solo una mezcla, que no veamos partículas de levadura suelta. Una vez que tenemos disuelto esto, vamos a integrar y con una espátula vamos a formar un engrudo. La idea es que no quede ningún grumo. Y un dato muy importante es que la preparación del Pulish tiene que terminar a una temperatura específica. Esto nos va a permitir que las acciones de las levaduras comiencen. Esta es la textura que tiene que quedar el Pulish. Un engrudo, literal. Y de esta manera lo vamos a guardar en un contenedor transparente para poder ver su progreso. La idea es que el procedimiento dure 24 horas. Para tener en cuenta, necesitamos que el Pulish termine a una temperatura de 24 grados. Terminamos con el Pulish, batimos, unimos y ahora lo vamos a guardar en un contenedor transparente que lo vamos a guardar posteriormente en una heladera de entre 2 a 6 grados durante 24 horas. Una vez que terminamos de guardar el Pulish en nuestro frasco o en nuestro contenedor, lo vamos a tapar, no lo vamos a cerrar del todo para que libere un poquito los gases y así como está lo vamos a guardar 24 horas adentro de una heladera de entre 2 a 6 grados. En este procedimiento va a suceder un proceso que se llama fermentación y maduración, un proceso fundamental para el desarrollo de la masa, para el desarrollo de todos los microorganismos que tenemos acá adentro. 24 horas después va a crecer su volumen, la idea es que doble su volumen y así poder utilizarlo para el refresco y el amasado final 24 horas después. 24 horas después se ven las diferencias de un Pulish recién iniciado a un Pulish terminado con 24 horas de fermentación. Lo principal que tenemos que notar en el Pulish que vamos a utilizar para el refresco es que no haya bajado, que no haya descendido. Eso lo vamos a notar porque en las paredes que tenemos que dejar limpia, como en este caso, vamos a notar que subió y bajó. En ese caso el Pulish estaría mal hecho, digamos, no habremos pasado del porcentaje de levadura o la temperatura de la heladera no funcionaba bien, o otra cosa que puede llegar a pasar también es que terminemos la preparación por encima de los 24 grados. Recuerden que para hacer el Pulish y para poder guardarlo 24 horas adentro de la heladera, el Pulish tiene que terminar entre 20 y 24 grados. De esa forma nos vamos a asegurar de que 24 horas después, a una temperatura de entre 2 y 6 grados, el Pulish quede en estas condiciones listo para poder utilizarlo en el amasado principal. Hicimos un Pulish al 50%, o sea que de la receta sacamos 50% de la harina y la utilizamos para hacer este procedimiento. Y ahora vamos a hacer el amasado final, el amasado principal o el refresco, que consiste en colocar el Pulish, el resto del agua, el resto de la harina y el resto de los demás ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro Pulish adentro de la amasadora.
Una vez que sacamos todo el polish del contenedor, agregamos la harina. Recuerden que en este caso es harina 4 ceros. El agua, que vamos a dejar un hilito de agua para luego agregar la sal. Y el resto de la levadura de la receta. Una vez que ingresamos todos los ingredientes dentro de la amasadora, le damos inicio en baja velocidad para la integración de los ingredientes. En este caso solamente tenemos que integrar los ingredientes. Ya tenemos los ingredientes dentro de la amasadora y el amasador lo vamos a dividir en dos etapas. En la etapa de baja velocidad o de primera velocidad, donde vamos a integrar solamente los ingredientes que pusimos, que en este caso era harina, agua y polish. Y en la segunda velocidad, una vez que ya tengamos integrada totalmente la masa, vamos a agregar la sal y seguido de la sal vamos a agregar el aceite, en este caso de oliva, o puede ser aceite de maíz o de girasol o mezcla. Lo importante es agregarle una materia grasa que va a aportar una mejora en la miga, en la alveolatura y en la crocancia de la masa. Una vez que ya tenemos la masa integrada, vamos a subir la velocidad al máximo. Y como les conté, lo primero que vamos a agregar es la sal, en este orden. La sal para este tipo de pizzas, tipo al molde, pizza al molde contemporánea, es del 2%, o sea, por kilo de harina vamos a utilizar 20 gramos de sal. Una vez que se integró la sal, vamos a ir con el aceite de oliva. El procedimiento del amasado no dura más de 10 o 15 minutos, dependiendo de la amasadora que tengamos. Para que el resultado sea eficiente, necesitamos que la masa termine entre 20 y 24 grados para que le dé inicio a la fermentación. Así que con un controlador podemos ir controlando la temperatura de nuestra masa. Una vez que agregamos el aceite, lo único que nos queda es desarrollar el gluten, que eso lo hace solamente la máquina por fuerza mecánica, y nos vamos a dar cuenta cuando la masa esté lisa, tersa y totalmente unificada. También otra cosa que vamos a ver en la masa es que la masa va a tener una textura muy similar a la de un slime o a una plastilina. Esa sería la textura ideal de nuestra masa. Tenemos nuestra masa lista, ya ha terminado el amasado, duró 6 minutos y ahora vamos a proceder a sacarla y a guardarla en un contenedor donde va a ser la primera fermentación en bloque. Lo único que tenemos que hacer para más facilidad, con un rociador nos mojamos la masa, mojamos el contenedor, mojamos un poquito la masa. De esta manera iniciamos la extracción de la masa dentro de la amasadora. Es muy sencillo, una vez que se forma gluten, es muy sencillo sacar la masa de dentro de la amasadora, ¿sí? Queda, como les dije, con una textura de slime. Por lo general, si el proceso se hizo correctamente, en la amasadora no queda masa porque se despega totalmente y es muy sencillo sacarlo de dentro de la amasadora. Una vez que sacamos la masa dentro de la amasadora, vamos a hacer un pliegue. Fíjense la textura de la masa, como les comentaba hace un ratito, que queda como un slime o una plastilina. Esa sería la textura ideal para este procedimiento. En el mismo contenedor agregamos agua, ponemos la masa, agregamos un poquito más de agua, tapamos y dejamos descansar 30 minutos en un ambiente de una temperatura de más o menos entre 20 y 24 grados para que la fermentación de las levaduras inicie y dé paso a la fermentación gaseosa. 30 minutos después, entre 20 y 24 grados, ya vamos a notar que la fermentación se inició. En este momento vamos a sacar la masa del contenedor, la vamos a poner arriba de la mesada con un poquito de harina y vamos a comenzar con el proceso de división. Dependiendo del diámetro del molde, va a variar la cantidad de masa que vamos a necesitar para cada bollo. En este caso, vamos a utilizar moldes de 30 centímetros y para que la masa quede con la esponjosidad y la altura que yo quiero, vamos a hacer unos bollos de 380 gramos. Hay varios tipos de molde, tenemos diámetros de 30, 32 y 34. Cada uno corresponde a un diferente pesaje de masa y también tenemos que determinar qué tamaño queremos de masa. Acá vamos a hacer la típica pizza porteña argentina, que tiene que tener como mínimo de 2 a 2 centímetros y medio de altura. Para sacar la masa vamos a agregar harina. Vamos a dar vuelta el contenedor y vamos a dejar que sola se despegue del contenedor. Y a medida que va saliendo la masa, que ya tiene su primer estado de fermentación, vamos a ver que el contenedor queda casi limpio. Un poquito de harina por arriba, ya que en esta parte vamos a iniciar la división. Necesitamos una espátula, una balanza, cualquiera sea. La idea es poder controlar el peso de los bollos para que todas las pizzas tengan el mismo tamaño. Llegó el momento de la masa. Una vez que terminamos de dividir y pesar cada bollo, vamos a necesitar un contenedor, que también lo podemos hacer arriba de una mesa. La idea es que la masa, una vez bollada, quede guardada y que el aire o la temperatura ambiente no la modifiquen. Y si no, la podemos dejar dispuesta arriba de una mesa y la tapamos con un plástico o un trapo húmedo. La parte del bollado, una forma sencilla que siempre mostramos es unir las puntas de la masa
Y una vez que tenemos las puntas dadas vuelta, con este simple movimiento de juntar las dos puntas de los dedos y girar una para arriba y una para abajo, vamos a empezar a darle forma a nuestros bollos. La idea es que quede bien cerrado y con una película en la parte de afuera que nos permita contener los gases de la fermentación que ya están iniciados. En este momento, también como en el bollado, hay que tener mucho cuidado de no desgasificar la masa para no perder todo el trabajo que ya vienen haciendo las levaduras. Una vez que ya tenemos un bollito, vamos a poner en un contenedor harina y lo vamos a ir guardando separados unos de otros. Otra forma también es hacerlo en el aire. Vamos llevando todo hacia el centro. Una vez que tenemos la parte de afuera formada, lo damos vuelta y con este movimiento cerramos el bollo. Contenedor, en este caso van a entrar 6, que son los que salieron de toda la producción, y acá lo vamos a dejar reposar 20-30 minutitos hasta que doblen su volumen. Una vez que doblan su volumen, los vamos a retirar y empezar el proceso de estirado y moldeado. 30 minutos después tenemos nuestros bollos listos. Recuerden que para que se genere la fermentación necesitamos que las temperaturas estén de entre 20 y 24 grados. De esta manera nos vamos a asegurar de que el proceso se cumpla correctamente. Ya tenemos nuestros bollos que han duplicado el volumen y ahora lo que nos resta es sacarlos y empezar el estirado del disco de masa para poner adentro de los moldes. Con muy poca harina abajo y arriba del bollo, lo que vamos a hacer es empezar a desgasificar suavemente primero los bordes y luego vamos a ir hacia arriba. Lo vamos a dar vuelta hacia nuestra panza. Nuevamente repetimos el mismo proceso. Apretamos los bordes y suavemente vamos hacia arriba. Una vez que nos entra en nuestra mano, vamos a empezar con el cachetazo para poder estirar nuestro disco de masa. Un molde, en este caso enlosado, que ya está aceitado. Vamos a poner la pizza y completar el estirado hasta los bordes. Siempre es mejor cuando realizamos el estirado del disco de la masa que no sobrepase el diámetro del molde para después poder acomodarlo fácilmente adentro de nuestro molde. Fíjense lo fácil que es estirar la masa, no necesitamos ni mucha fuerza ni mucho tiempo. Otra de las cosas que también siempre hacemos hincapié es que el proceso del estirado tiene que ser en una oportunidad como lo estamos haciendo ahora y no de estirar y volver a estirar la masa para que llegue a completar el molde completamente. De esta forma ahorramos tiempo y hacemos el procedimiento mucho más rápido. Y una vez que tenemos nuestros bollos convertidos en disco expuestos dentro de nuestros moldes, vamos a pasar a ponerle salsa o cebolla dependiendo del topping que querramos hacer. Vamos a pasar a ponerle el topping, en este caso para poder cocinar la prepizza. Vamos a hacer una de cebolla y una de tomate. La de cebolla vamos a agregar alrededor de 250 a 300 gramos de cebolla cortada en plumas. La cebolla se corta en el momento y se pone en el momento. Hay varias formas de hacer el procedimiento, pero esta es la más sencilla y para mí la que mejor queda. Vamos a pasar a los pizzas con salsa de tomate. En este caso estamos usando de la marca La Minucha. Agregamos de entre 50 y 60 gramos, lo ubicamos en el centro del disco de masa y con movimientos en forma de espiral hacia afuera vamos a ir llevando la salsa y cubriendo la totalidad de nuestra pizza. Vamos a dejar fermentar esto durante 30 a 60 minutos hasta que llegue 3/4 del molde, más o menos la mitad, 3/4 del molde, y una vez que la masa fermentó y llegó hasta ese volumen, la vamos a pasar a cocinar a un horno, en un horno a 250 grados centígrados. Terminamos con la etapa de fermentación. Las masas ya duplicaron hasta triplicaron su volumen y en este momento es el momento de cocinar las prepizzas. Un momento clave para no pasar la decocción y que mantengan su diámetro. Eso es muy fundamental. Siempre nos comentan y nos preguntan cómo hacer para que la pizza no se vaya de diámetro o se encoja. El truco está en no pasar la decocción. Si tenemos un termómetro, podemos medir el interior y una vez que sobrepasa los 75 grados de cocción interna, la prepizza ya estaría cocida y podríamos utilizarla y guardarla. Recuerden no pasarla de cocción y las temperaturas para poder lograr una buena cocción es un horno precalentado de 200 a 230 grados como máximo, de 5 a 7 minutos dependiendo del horno. Recuerden que para hacer este procedimiento los moldes con las pizzas siempre tienen que estar tapados para que no se sequen. Una vez que tenemos nuestras pizzas listas, como les comenté hace un rato, horno a 230 grados durante 7 o 8 minutos. En este horno particularmente entran 9 bandejas de 30 centímetros de diámetro. Es una medida muy utilizada. No es el diámetro original que se utiliza en las pizzerías porteñas, pero es un diámetro adaptado al procedimiento y al concepto que estamos diseñando para este producto. Pasaron 7 minutos, tenemos nuestras prepizzas cocinadas. Vamos a mostrar cómo tienen que quedar y de paso las vamos a sacar. Así debería quedar el piso. ¿Sí? Un tono más rubio o hasta puede llegar a quedar blanco. La idea
es que en la parte superior notemos que ya está cocido y obviamente chequeemos en la parte de abajo que también esté cocido. Estos son más del fondo, miren cómo han quedado. Parte de abajo. A las de cebolla tal vez le falta un cachito. Estas duran 2 o 3 minutitos más, así que la vamos a dejar cocinar 2 o 3 minutitos más. Al tener una carga de cebolla mayor, tarda un poquito más de tiempo. Sacamos las piezas de cebolla. Fíjense la parte de arriba, estas puntitas negras que empiezan a aparecer. Eso les aseguro que les va a aportar un gran sabor a la pizza. Mostramos la parte de abajo. Esta vez queda con un poquito más de piso, pero a su vez bien cocidas. ¿Qué nos resta? Dejar enfriar las pizzas. Sí o sí tienen que estar frías para poder pasar al último proceso, que es la cocción. Y ahí vamos a determinar si le agregamos salsa o no, qué cantidades de mozzarella vamos a agregar y qué cantidades de queso también vamos a poder agregar a la pizza para que quede equilibrada. Recuerden que nosotros vamos a hablar siempre de un equilibrio en cuanto a la calidad de los productos, a las cantidades y al sabor general de la pizza. En esta ocasión vamos a hacer 2 pizzas, una fugaza con queso y una tradicional pizza de mozzarella. Le vamos a mostrar pequeños tips para poder lograr que la pizza quede como ustedes la consumen en la calle Corrientes o en esos lugares. Muy importante, la mozzarella. Vamos a tener que conseguir una mozzarella de muy buena calidad. En este caso estamos usando mozzarella Arot Carena, que es una de las mejores mozzarellas del mercado, si no la mejor. Que aparte de ser de muy buen sabor y muy buena calidad, nos ofrece practicidad para poder trabajar. Ya tanto sea que la piquemos o la cortemos en cubitos como esta. Vamos a necesitar también salsa de tomate, aceite de oliva, ají molido, orégano, sal y oliva. Esos van a ser los ingredientes para poder condimentar estas 2 pizzas clásicas porteñas. Una solamente lleva queso, la otra lleva salsa de tomate, queso y ingrediente secreto que todo el mundo lo conoce, el chimichurri, que también le vamos a dejar la receta y el procedimiento de cómo hacerlo. Tenemos nuestras pizzas frías. Ahora vamos a pasar a decorar las pizzas, a poner los ingredientes que faltan para poder ingresar dentro del horno. Primero vamos a preparar la fugaza con queso. Le vamos a agregar unos cubitos de mozzarella, alrededor de 100 a 120 gramos. Acá lo que tenemos que destacar es que se siente el gusto de la masa y de la cebolla, así que no lo vamos a tapar con mucho queso. Con eso estaría bien, más o menos entre 80 y 120 gramos. Y después un queso duro rallado, en este caso es un provolone, que se lo agregamos por arriba de la cebolla y de la mozzarella que ya pusimos anteriormente. Agregamos bastante, llevamos hacia los bordes. Es importante porque se genera una caramelización en el costado y queda muy bien. Sal, fundamental porque no tiene sal esto. Y un buen chorro de aceite de oliva. Para nuestra pizza de mozzarella vamos a agregar medio cucharoncito de salsa para volver a hidratar la parte superior. Y vamos a agregar mozzarella, en este caso vamos a agregar 350 gramos de mozzarella que la vamos a desparramar y disponer sobre todo el disco de la pizza. Una vez que terminamos de agregar toda la mozzarella, vamos a agregar un poquito de queso parmesano, que también este es un tip que le voy a dar, y agréguenselo al costado del molde, entre la prepizza y el molde. Van a ver cómo queda después de la cocción. Una vez que tenemos nuestras pizzas preparadas, tenemos el horno precalentado a 280 grados, de 10 a 15 minutitos, dependiendo el horno. Es el proceso de cocción que va a tardar para cocinarse la pizza. Ya tenemos nuestras pizzas. Primero va a salir la cebolla, que tenía menos cantidad de mozzarella. Vamos a ver cómo queda la cocción. Mirá qué pizza. Excelente. Lo que te contaba de tener el quesito alrededor, crea una película crocante alrededor impecable. Mirá el piso que genera esta pizza. Para terminar la decoración de la pizza, vamos a agregar orégano, un cachito de ají molido, que a mí me gusta que pique un poquito, y aceite de oliva, una vueltita para que levante brillo. Vamos a cortar la pizza y escuchemos el ruido de la Sinfonía de Beethoven. Fíjense la pizza, la forma, los colores, el piso, la textura. Impresionante. Vamos a sacar la pizza de mozzarella. Impecable también. Lo que les contaba de tener el quesito, ahora despegamos los bordes. Si es necesario, corremos un poquito del queso. Recuerden que estamos haciendo una pizza estilo porteño. El queso tiene que caer para los costados. Tiene que tener esa parte crocante. Vamos a terminar agregando un poquito de orégano, un poquito de ají molido. Y para esta pizza infaltable, el chimichurri, que le dejamos la receta y la descripción de cómo hacerlo. Esto es una parte fundamental de la pizza mozzarella porteña, ¿sí? Como verán, es muy fácil cortarla, ya que la masa es muy esponjosa, muy liviana, muy crocante, muy digerible. Y acá tenemos nuestras pizzas terminadas, las pizzas más vendidas en Argentina. Y con esta porción de fugaza con queso le damos el final a este curso de pizza al molde contemporánea. Como les contaba al principio, con simples ingredientes que ya utilizamos para hacer la tradicional pizza argentina. Buscando un procedimiento de fermentación diferente, podemos lograr un tipo de pizza de esta calidad.
¿sí? Con buen piso, con masas crocantes por fuera, soft por dentro, con un equilibrio de ingredientes. La verdad que es un producto súper noble y un producto que se los recomiendo para que hagan la receta en su casa, para que prueben, para que nos dejen en los comentarios si tienen algún tipo de duda y que nos sigan en las redes sociales también, que ahí estamos continuamente subiendo información. Así que les mandamos un saludo, dejen los comentarios, suscríbanse, síganos. También quería contarles que estamos preparando un montón de material, se vienen un montón de cosas nuevas, 100% enfocado y abocado a las pizzas. Así que bueno, los esperamos, les mando un abrazo grande, nos vemos.